Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy quiero arrancar con una historia bastante fuerte, sucedida en el cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta de Asunción, uno de los principales de la capital paraguaya, alberga numerosas historias. Esta es la historia de Gladys, más conocida como Loli. Ella es hija de la primera florista del cementerio de la Recoleta. Su madre fue la pionera. Tiene 50 años y se crió prácticamente allí. Loli heredó el negocio de su madre y hace años se dedica a realizar arreglos florales. Recuerda que era pequeña, su mamá la llevaba con ella y la ponía en una caneca, que es una especie de cubo de madera para poner flores. Su primera experiencia paranormal la tuvo cuando era niña. A los 10 años, empezó a vender agua y a cuidar autos, y tenía un grupo de amigos con quienes se iban a jugar al cementerio. Un día, fueron a jugar cerca del portón número 7, donde había una planta de mora. Nunca tuvieron miedo hasta ese momento. Se subieron a la planta y empezaron a comer. De repente, salió una niña que no sabía de dónde venía y les pidió que dejaran de hacer ruido. Uno de los chicos le respondió de manera maleducada y en ese instante le tiró una mora. Pero lo más extraño es que esta mujer no se manchó con dicha fruta, ya que los que alguna vez comimos esto sabemos que es imposible no mancharse. Asustados, empezaron a correr y a bajar del árbol. Algunos incluso se cayeron. Al ser su trabajo diario y haber crecido en el cementerio, a Loli prácticamente nada le asusta. Con el tiempo, se acostumbró a los ruidos y cosas que pueden suceder, aunque hay días en que ni las más valientes se salvan. Un día, mientras iba al baño, escuchó ruidos extraños. Ella, que ya conocía el lugar, no se asustó demasiado, pero la sensación de que algo estaba ahí la inquietó. Después, escuchó ruidos extraños, como gemidos, pero en el lugar no había nadie. Le comentó a su compañera que estaba asustada, y ésta le respondió que se quedara tranquila, que no le iba a pasar nada. Loli también recuerda una anécdota de su madre sobre un encuentro extraño que tuvo cuando estaba arreglando flores a altas horas de la noche, ya que en el día en que se conmemora Todos los Santos, ellas amanecen en el lugar, debido a la gran cantidad de clientes que vienen en todos los horarios. Como a las 10 de la noche, previa a esta fecha, estaban arreglando las flores y en eso ven una niña. Le pregunta a esta criatura de dónde viene y por qué está tan a altas horas por esos lugares. Ella la agarra de la mano y van caminando como queriendo mostrarle algo, pero al llegar cerca de la Cruz Mayor, la niña desaparece. Se dice que hay horarios específicos en los que se recomienda no caminar por los cementerios, ya que son momentos en que los difuntos rezan. La mujer mencionó que suelen ser las 6 de la tarde o las 12 del mediodía comúnmente. Generalmente dice que son almas en pena, que aún no lograron salvarse y que están esperando que se les haga una misa o un rezo. Otra señora llamada Rosa trabaja con féretros, mausoleos, piezas de mármol y flores. Rosa, otra florista, tiene 35 años trabajando en el cementerio y se encarga de 21 panteones. Sus jornadas comienzan temprano y finalizan a las 18 horas, aunque en fechas especiales como el Día de la Madre y el Día de Todos los Santos suelen quedarse más tiempo. Una noche, mientras trabajaba,
Loli vio a una persona vestida de blanco en el portón número 3. Pensó que podría ser una chica llamada Gabriela, ya que conocía su nombre y la historia que le habían comentado las personas que la contrataron para trabajar en el lugar. La historia cuenta que Gaby era una joven de tan solo 14 años que se accidentó jugando handball y que desde ahí suele aparecerse a las personas que recorren por ahí. Rosa dice que siempre le pide que por favor no la asuste, que solo la cuide, ya que ella piensa que ella es una persona inocente y de alma buena. La señora Rosa cuenta que una noche de mucho cansancio se acostó a dormir en el cementerio sin darse cuenta y que su cabeza estaba en una posición peligrosa. Ese día dice que escuchó una voz en su cabeza que la despertaba para decirle que se acomodase bien porque estaba en peligro. En otra ocasión no fue una experiencia agradable, ya que una persona vino a contratar los servicios de Rosa para limpiar una pequeña tumba. Le ofreció un buen monto, por lo que ella accedió. Pero cuando fue a retirar la cruz de la tumba y la bajó sobre otro panteón, inmediatamente sintió una manifestación, como si la agarraran desde atrás. Aparentemente, lo que molestó al dueño de esta tumba fue la cruz que tocó su tierra, ya que averiguando después, se trataba de una persona que se había quitado la vida. Y anteriormente estas personas, en estas condiciones, eran enterradas atrás del cementerio, sin ninguna cruz en este caso. Desde entonces, ha tenido experiencias positivas y negativas en su trabajo, como el episodio en que tuvo que limpiar una tumba en el portón número 4. Allí sintió que alguien le alzó el cabello, lo que la asustó tanto que decidió no volver a aceptar trabajos en esa zona del cementerio. A pesar de las experiencias, Rosa sigue trabajando todos los días enfrente de la Recoleta y aconseja a todos respetar ciertos horarios dentro del Camposanto. A las 6 de la tarde ya no hay que entrar más, ya que puede resultar peligroso. Soy Gloria, de Ciudad del Este. Cuando era chica, solía ir de vacaciones a la casa de mi abuela en Coronel Oviedo, más exactamente en Arroyo Guazú. Una noche, dormimos con mi mamá en una habitación que daba al lado de la cocina. Mi mamá me despertó en plena madrugada, porque se veía un fuego enorme a través de las paredes de madera, que en guaraní llamamos tapiacuá, ya que no tiene juntas. Lo curioso es que no había leña, solo el famoso tataú, un tronco grande que no tiene llamas sin leñas más pequeñas. Sentíamos que alguien caminaba por ahí, pero no veíamos a nadie. Al día siguiente le contamos a mi abuelo, quien dijo que el bombero tenía frío y que decía en guaraní oimeneiro uja o yepe. Le respondí que no iba a dormir más porque me daba miedo. Él me dijo que no tuviera miedo, que mientras no lo buscara y lo respetara, él me cuidaría y que le hablara cuando lo sintiese cerca. Pasaron los años y una noche de invierno, entre las 8 y las 9, iba entrando a un lugar llamado El Triunfo, en el kilómetro 34 de Mingaguazú. Allí, las casas están cada 100 metros y cada una tiene al menos 3 perros. Después de caminar unos 500 metros y pasar un arroyo, empecé a sentir que alguien me seguía. Me di vuelta, pero no veía a nadie, aunque la sensación persistía. Recordé lo que mi abuelo me había dicho y le pedí que me cuidara hasta llegar a mi destino y que ningún perro me ladrara en ese camino, ya que tenía que recorrer otros 2000 metros. Continué mi camino, disfrutando de la luna y del hermoso paisaje,
y me olvidé del incidente. Al llegar a la casa, los perros salieron a ladrar hasta que me reconocieron. Me di cuenta de que mi familia estaba mirando las 24 horas por el frío, que es un programa de noticias. Lo más sorprendente es que durante todo el trayecto ni un solo perro me ladró y no me crucé con nadie. Me sentí como su amiga y desde entonces le respeto mucho por las historias que escucho. A un tío lo levantó de un árbol de Samuú sin ningún rasguño, algo muy raro, y los bomberos tuvieron que bajarlo. A otro señor que lo desafió, lo tiró de un golpe de su hamaca y él mismo contó eso. Cuando era más niña, sin darme cuenta, le saqué una foto al Señor de la Noche. No me di cuenta de esto hasta un tiempo después. Decidí revisar las fotos que había tomado en la plantación de mandioca de mi tío, y al hacer zoom en una de ellas, apareció un bulto negro. Al mirar bien, tenía cara y ojos, parecía un pequeño ser negro. Pensé que podría ser un tronco o algo similar, así que le pregunté a mi tío si en las mergas, terrenos de mandioca, había algo así. Me dijo que no, porque ellos habían limpiado toda la zona. En otra ocasión, volví a ir al lugar para verificar dónde apareció la figura, y definitivamente no había nada. Estaba completamente limpio. Fue entonces que nos dimos cuenta de que era el bombero el que había aparecido en la foto. Sin querer le había tomado una imagen. También he visto relatos en un canal sobre el Caraípujaré, donde muestran videos caseros que, por casualidad, pueden captar lo que parece un ser. Justo se asemeja un poco a lo que vi en mi foto. Aún conservo la imagen, la tomé con un celular no tan moderno, un Nokia de hace más de 5 años, cuando los celulares táctiles apenas empezaban a salir. Recientemente he sentido su presencia rondando por mi casa. Puse Pindocaraí como cruz en las puertas, algo que me recomendaron para que no entrara este ser. Decidí arriesgarme y compartir la foto de la que hablé ayer, esperando que no se burlen. La encontré entre mis archivos y al escuchar las historias recordé que la tenía. En ese entonces, la parte de atrás de la foto era un bosque virgen. Todas las mergas de mandioca estaban limpias y no había nada. Sin embargo, al tomar la foto y revisar después, apareció esa figura, pero a simple vista no vimos nada. Esa tarde se oían silbidos y ruidos, pero era algo normal para ese lugar. Resulta que trabajé en Asunción del Paraguay por un corto tiempo en la compañía boliviana LAP, allá por finales del 2002. Operaba su flota de B727 100-200 y B737 300. En una ocasión, en el mes de enero del 2003, realizó un vuelo charter arribando de la Santa Cruz a la medianoche y debía partir a la mañana bien temprano de regreso. Esa aeronave fue el B727-200, matrícula CP276. Ocurre que dicha aeronave estuvo envuelta en un incidente grave en enero de 1985, cuando un pasajero armado con una bomba en vuelo de La Paz a Santa Cruz se dirigió al lavatorio en el momento del descenso y, encerrado, detonó una bomba con el propósito de quitarse la vida y derribar el aparato, pero no logró su segundo cometido, ya que el piloto mantuvo el control y aterrizó de emergencia con un gran agujero en el fuselaje, con restos del pasajero esparcidos por la sección delantera, desatando un caos. Posteriormente, dejado fuera del servicio para reparación, los técnicos y mecánicos afirmaban escuchar ruidos raros
dentro de esa aeronave, en horario nocturno principalmente, que se prolongaron por un buen tiempo. Pasos presurosos en el pasillo, jadeos y lamentos, etc., que se pensaba provenían del pasajero que se había quitado la vida y no querían permanecer en el lugar por mucho tiempo. Inclusive se decía que quedó un olor permanente muy peculiar y fuerte en el lavatorio. En mi experiencia personal, me tocó pasar aquella madrugada a bordo del CP-1276 durante su estadía en Asunción en compañía de algunos tripulantes que descansaban en la sección trasera y yo ubicado hacia la sección delantera, no muy lejos del lavatorio. A pesar de ser una madrugada muy calurosa, el aire acondicionado congelaba de una manera que me pareció anormal, y estando en la penumbra con las luces del interior, apenas iluminadas con la escalerilla ventral abierta, únicamente para acceso, no sentí temor alguno, ya que lo veía como una experiencia poco usual, para comentarla posteriormente. Mi nombre es Robert, actualmente tengo 22 años y esta es mi historia con el Señor de la Noche. Desde que tengo 14 años me persigue y recuerdo que comenzó a molestarme con silbidos que no llamaban mi atención. Decidí a ignorarlos porque creía que era lo mejor. Luego empezó a lanzar limones sobre el techo de mi casa, que era de chapacín. Una noche, cuando tenía 15 años, me encontraba bebiendo una gaseosa y viendo documentales hasta que del fondo de la casa llegó mi perro llorando, con miedo, como si alguien o algo le hubiese asustado. El animal lloraba desconsoladamente y tenía la cola entre las patas. Iba y venía del fondo de la casa, como si quisiera mostrarme algo. Como no se calmaba e insistía bastante, decidí ir al fondo de la casa para ver qué era aquello. No encontré nada, incluso con la linterna de mi teléfono. Grande fue mi sorpresa cuando 2 piedras fueron lanzadas contra la pared. En ese momento no me asusté. Decidí entrar y cerrar todas las puertas. Desde entonces no volví a sentir nada hasta que llegó la pandemia. Y en una ocasión me encontraba trabajando por la noche de delivery. Cuando iba regresando a mi casa escucho un silbido y minutos después siento que alguien me empuja y me echa de la moto. La primera semana de pandemia me encontraba estudiando cuando decidí ir al fondo de mi casa a fumar un cigarrillo. Pasados unos minutos escuché un silbido helado en el oído. Me puso los pelos de punta. Ingresé corriendo a mi vivienda y le comenté lo sucedido a mi mamá. Me dijo que lo mejor era confrontarlo de manera amistosa y pedirle que dejara de molestarme. Era algo que creía mi abuelo y toda mi familia. Me armé de valor, salí afuera y pronuncié las palabras que me había dicho mi mamá. Shenda yapoinder jembaebe, anibe sinsha. La peixare yapoyeu, ayawatan derejenderupe. Desde ese día nunca más me volvió a molestar. Perdí el miedo a muchas cosas y sentí tranquilidad al caminar por la oscuridad. Hace bastante tiempo no me ha vuelto a molestar. También me dijeron que la sal y la oración de las 12 palabras dobladas sirven para ahuyentarle. Hola, me llamo Alba Patricia y vivo en la ciudad de Ubicuí. Estoy en una casa nueva en la que nadie había vivido anteriormente. Vivo con mi hijo y aunque estoy sola, siempre escucho ruidos extraños. Un día, mi novio vino a pasar la noche. Por la mañana, escuché un ruido. Él ya estaba despierto, pero yo seguía durmiendo con mi hijo, o al menos acostada. Entonces escuché un sonido parecido a un tiroteo en la pared, como si alguien estuviera golpeando,
dando la impresión de que un hombre estaba golpeando y disparando algo. Pensé que estaba soñando, pero el ruido se hizo más fuerte y me desperté. Allí estaba sentado mi novio en la cabecera de mi cama. Le pregunté qué era el ruido y él no sabía nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que era real. De repente sentí como si algo subiera por el techo y los pasos eran muy fuertes, como si un toro furioso estuviera corriendo de un lado a otro. De pronto, esos pasos bajaron y se detuvieron frente a mi casa. Luego, algo golpeó la puerta. Le pregunté a mi novio si debía abrir y él me dijo que sí. Abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Fue algo muy fuerte y sentí mucho miedo. Desde ese día no quise quedarme más en mi casa y prefería dormir en casa de mis amigas. Hasta ahora sigo escuchando movimientos extraños. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. El encuentro con el Luisón en Capiatá. Esta historia me la contó mi papá. Dice que le pasó a su papá y a sus tíos. Según relata, ocurrió en Capiatá, hacia el año 1960, cuando tuvieron un encuentro con el Luisón. En ese entonces el barrio estaba compuesto por casas muy distantes entre sí, la mayoría pertenecientes a familiares. Había una calle principal que corría a un nivel más bajo que las casas, como si fuera un piquete. Por aquel tiempo, los animales que criaba en el lugar, terneros, chanchos, gallinas, entre otros, comenzaron a mostrarse inquietos por las noches. Esto se repitió durante varias jornadas, hasta que los hombres del barrio decidieron investigar qué era lo que estaba alterando a los animales. Una noche se reunieron todos, armados con lo que tenían a mano, machetes, pistolas y otros utensilios. Entre ellos estaban el abuelo de mi papá y su tío, que por entonces era joven y valiente. La madrugada transcurría en calma hasta que, a lo lejos, comenzaron a escuchar los lamentos de los animales. Los sonidos parecían acercarse. Se dirigieron hacia ellos, pero al llegar no vieron nada extraño, aunque los animales estaban visiblemente asustados. Decidieron inspeccionar la zona trasera de las casas, donde había pequeños montes. Caminando, llegaron a un claro en medio del monte, y allí lo vieron. Un animal que parecía un perro gigantesco, con patas desproporcionadamente largas y un olor nauseabundo que impregnaba el aire. Todos quedaron paralizados por el miedo, excepto el tío de mi papá, que, decidido a enfrentarlo, se acercó con su machete en mano. Cuando estuvo a una distancia prudente, lanzó un machetazo hacia la criatura. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. El golpe provocó un brillo intenso, como si hubiera chocado contra metal, y de inmediato se escuchó un gruñido profundo y aterrador. Los hombres aterrorizados retrocedieron mientras la criatura desaparecía entre el monte, dejando tras de sí un silencio inquietante. Al amanecer, revisaron el machete del tío de mi papá y notaron que la hoja tenía una ondulación, como si se hubiera moldeado al golpear la espalda de la criatura. Después de aquella noche, los animales dejaron de inquietarse y nadie en el barrio quiso volver a hablar del tema. Sin embargo, todos sabían que lo que había enfrentado era el Luisón. Hasta el día de hoy, el tío de mi papá asegura que aquella criatura era el Luisón, y mi papá también lo cree. Yo no tengo dudas de que fue así, porque en aquellos años Capiatá estaba rodeado de monte y he escuchado muchas historias similares sobre ese lugar. Gracias por escucharme.
ovni o espíritu en Zapucay. Anónimo. En el año 2020, mi familia y yo fuimos a pasar la Semana Santa en la casa de mis tíos, una hermosa granja ubicada en Yarihuaami, Zapucay. La granja estaba rodeada de naturaleza, con animales y vacas, y para llegar a ella había que recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros de camino de tierra desde la ruta asfaltada. Poco en realidad. El lugar era increíblemente tranquilo y se respiraba aire puro al pie del cerro. Una tarde decidí salir a dar un paseo hacia el centro de Zapucay en la camioneta de mi papá. Era un recorrido hermoso. La pequeña ciudad tenía un encanto especial. Sin embargo, el tiempo pasó rápido y cuando me di cuenta ya había oscurecido. En el camino de regreso a la granja, mientras conducía por el sendero de tierra, algo llamó mi atención. Giré la cabeza hacia un costado y vi algo que me heló la sangre. Una figura alta, extremadamente delgada, de unos 3 o 4 metros de altura. Aquella cosa se movía entre los árboles, corriendo y saltando, con agilidad sobrehumana. Apagué la música, pues quería escuchar claramente, pero lo que realmente me perturbó fue el sonido que emitía. Era un ruido extraño, como el de una radio cuando no tiene señal. Pss, pss, pss. La figura no se detenía, y yo tampoco. Aceleré lo más que pude hasta llegar a la granja, y en cuanto crucé el portón, aquello desapareció entre el monte. Cuando conté lo sucedido, nadie me creyó, y eso me llenó de rabia. Sin embargo, todo cambió la noche siguiente. Estábamos todos disfrutando de un asado en el patio, cuando de repente mi mamá llegó corriendo, visiblemente nerviosa. Decía que había visto una figura flaca y blanca bajar saltando del cerro. Describió cómo aquella cosa se movía, como si el suelo fuera un trampolín, y mencionó el mismo ruido que yo había escuchado la noche anterior. Fue entonces cuando todos me creyeron. La situación nos dejó confundidos y aterrados. ¿Qué era esa cosa? Mi tía sugirió que podría tratarse de un pora, un espíritu, pero ¿cómo un fantasma podría emitir un sonido tan peculiar? Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Una tarde, mientras estaba en un almacén cercano, escuché por casualidad a 2 hombres hablar sobre algo similar. Decían que había visto una figura humana blanca que se paseaba por sus campos. No pude evitar acercarme y contarles lo que nos había pasado. Uno de ellos aseguró que no era un espíritu, sino extraterrestres, seres que no pertenecen a este mundo. El hombre relató que en su campo ocurrían cosas extrañas, especialmente durante la noche. A menudo lo despertaban ruidos inexplicables, como pasos corriendo, pero nunca se atrevía a salir a investigar por miedo a lo que pudiera encontrar. Yo no sé qué pensar. Para mí, podría ser un espíritu maligno o un demonio, porque no estoy convencido de que se trate de extraterrestres. Quizás sea un espíritu del cerro Yarihuaá, pero la idea de que estas entidades pudieran estar entre nosotros es aterradora. ¿Qué opinan ustedes? El enano del patio trasero. Era el año 2012. Por aquel entonces, mi papá tenía su pieza al fondo de la casa, y cada vez que él viajaba, mi hermano, que es 2 años mayor que yo, se las arreglaba para quedarse a dormir allí. Esa habitación era la mejor, apartada, con televisor y perfecta para disfrutar de la privacidad que tanto deseaba en mi época de pubertad. Una noche, finalmente me tocó quedarme en esa pieza. Hacía muchísimo calor, así que dejé la ventana abierta,
que daba al patio trasero. Me estaba preparando para dormir cuando un alboroto de gatos en celo rompió el silencio de la noche. Fastidiado, agarré un zapato y lo lancé hacia la ventana sin mirar, pero los ruidos no cesaron. Molesto, decidí salir a ver qué pasaba. Todo estaba oscuro. Apenas podía distinguir las formas a mi alrededor. Me acerqué al alambrado que separa nuestra casa de la del vecino, y ahí lo vi. Un gato amarillo, muy parecido al del vecino, estaba sobre otro gato, como si estuvieran apareándose. De repente, lo que veía dejó de tener sentido. Aquella escena se transformó delante de mis ojos. El gato, que estaba encima del otro, cambió de forma hasta convertirse en un enanito, un humanoide de aproximadamente 1,5 metros. No podía creer lo que estaba viendo. El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo 2 veces, corrí directo a la pieza donde dormían mi mamá y mis hermanos. Pasé el resto de la noche allí, sin atreverme a volver a la habitación del fondo. Hasta el día de hoy, no entiendo lo que vi esa noche. La bestia del bosque, Malegrans. Mi padre solía contar esta historia sobre 2 amigos de mi abuelo. En aquellos tiempos, ellos solían ir al monte, entre Villarrica y Cazapá, para cazar animales silvestres y vender sus pieles, ya que tenían un gran valor. Una noche, se adentraron mucho más de lo habitual en el bosque. La jornada fue productiva, y cazaron una gran cantidad de animales. Como estaban demasiado lejos para regresar, decidieron hacer una fogata y asar algo de carne en medio de la oscuridad. Era cerca de la medianoche y los 3 hombres conversaban mientras cocinaban. De repente, un hombre desconocido salió del bosque, emergiendo de entre las sombras. Les preguntó qué iban a hacer con la carne de los animales. Sorprendidos, los cazadores le respondieron que, si quería, podía llevarse algo de la carne. El extraño, con una voz ronca, dijo que tenía mucha hambre y les pidió un poco de lo que habían cocinado. El hombre comenzó a devorar la carne con una rapidez inquietante, como si no hubiera comido en días, pero no se detuvo ahí. Cuando terminó todo lo cocinado, pidió más. Desesperado por saciar su hambre, tomó las carnes crudas y las devoró con la misma ferocidad. Fue entonces cuando los cazadores comenzaron a sospechar que aquello no era un hombre común. Alarmados, decidieron marcharse, subieron a sus caballos y comenzaron a alejarse. Pero antes de que pudieran escapar, aquella cosa atrapó a uno de ellos. Los 2 sobrevivientes huyeron mientras escuchaban los gritos de su compañero detrás. Miraron hacia atrás y vieron al extraño persiguiéndolos, pero lograron cruzar un arroyo cercano. Cuando estaban del otro lado, aquel ser se detuvo abruptamente. Desde la otra orilla, gritó furioso que los devoraría si alguna vez volvían a adentrarse en su bosque. La criatura no podía cruzar el agua, y eso salvó a los 2 hombres. Sin embargo, su amigo no tuvo la misma suerte. Había sido devorado por aquel monstruo. Mi padre siempre decía que aquella bestia estaba furiosa, porque ellos cazaban demasiados animales, dejando la carne tirada y llevándose únicamente las pieles. Tal vez era una advertencia para no abusar de la naturaleza, porque a veces el bosque puede cobrar venganza de maneras que nadie puede imaginar ni detener. Niños en la carretera. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí regresar a Asunción por el camino que conecta con Luque. Había pasado la noche en Samber con un grupo de amigos moteros, pero como todos estaban tomando, preferí volver solo. Aproveché la oportunidad para probar las luces exploradoras nuevas de mi moto y disfrutar de la ruta nocturna.
algo que siempre me había parecido especial. La carretera estaba desierta, iluminada solo por la luna y las estrellas. El zumbido constante del motor era el único que rompía el profundo silencio. Desde mi casco, una música instrumental acompañaba el viaje, mientras contemplaba el paisaje. El lago de Pacaraí brillaba bajo el reflejo de la luna, y a lo lejos se distinguían las luces de Areguá, Luque y Asunción. En un punto del camino, decidí detenerme para estirar las piernas, orinar y fumar un cigarrillo. Apagué la moto, dejando que el silencio de la madrugada me envolviera. Me alejé unos pasos de la carretera, encendí el cigarro y levanté la vista al cielo, perdiéndome en el espectáculo de las estrellas. Entonces lo escuché. Al principio, un murmullo apenas perceptible, como el viento moviendo las hojas, pero pronto se transformó en risas infantiles, suaves y lejanas. Me erizó la piel. ¿Qué niños estarían jugando a esa hora y en medio de esa carretera desierta? Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El sonido parecía venir desde la oscuridad, hasta que giré la cabeza y los vi. A unos metros de mí, junto al borde de la carretera, había un grupo de niños. No entendía de dónde habían salido, ni cómo no los había visto antes. Eran 5 o 6, todos inmóviles, con ojos grandes que reflejaban la luz de la luna, y rostros inexpresivos. El cigarro cayó de mis manos. Uno de los niños, el más pequeño, dio un paso hacia adelante. Su piel pálida parecía casi transparente, y su ropa, vieja y desgastada, daba la impresión de pertenecer a otra época. Y entonces habló. Mo Ohoshesu. En español significa ¿dónde está mi madre? El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Escuchar mi nombre de su boca fue aterrador, pero aquella pregunta me paralizó. No entendía qué quería decir, ni por qué sentía esa tristeza tan profunda en sus palabras. De repente, los demás niños comenzaron a desvanecerse lentamente, como si fueran sombras disipadas por la luz. Al mismo tiempo, una melodía suave resonó en el aire, un sonido atrapante, extraño pero familiar. Cerré los ojos por un instante, y en ese momento fui transportado a otro lugar. Vi un lago iluminado por el sol, con niños corriendo y jugando felices. Pero de pronto, las sombras cubrieron la escena, y el frío de la muerte se apoderó de todo. Sentí una tragedia inminente, como si esos niños hubieran quedado atrapados en un ciclo eterno, repitiendo su historia en ese rincón olvidado. Abrí los ojos, temblando, y los niños seguían allí, aunque borrosos, como si estuvieran a punto de desaparecer. Uno de ellos levantó la mano y señaló hacia la distancia, donde una tenue luz brillaba en el horizonte. Miré hacia allá, pero cuando volví la vista, ellos ya no estaban. Encendí mi moto con manos temblorosas y aceleré, tratando de escapar de aquella escena. Durante todo el trayecto sentí sus miradas en mi espalda, como si me siguieran desde la oscuridad. Cuando llegué a Luque, el amanecer comenzaba a pintar en el cielo, pero el miedo seguía en mí. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes de esos niños regresaban, con sus voces resonando en mi mente, como un eco de lo que vi aquella noche y de lo que quizás nunca comprenderé. Desde entonces evito ese camino de noche, pero el recuerdo de los niños en la carretera nunca me abandona. Mi infancia. Historia anónima. Esta historia no es la típica que suelo contar, ya que en realidad no se trata de algo paranormal, pero sí de algo sumamente aterrador, al menos a lo que a mí respecta. Presten mucha atención,
ya que omitiré muchas palabras que podrían perjudicar el video. Todo comenzó cuando apenas tenía 10 años. Desde entonces, los días grises se apoderaron de mi vida, días que aún hoy no logro superar. Mi niña interior, esa que alguna vez soñó con momentos felices, fue apagada lentamente por las circunstancias. Mis padres se separaron cuando era apenas un bebé. Eso es lo único que sé de aquella etapa. Crecí con mi madre y mis 3 hermanos. Somos 4 en total, pero cada uno tiene un padre distinto. Soy la mayor, y con ese lugar me tocó llevar una carga que no elegí, una responsabilidad que me aplastó desde pequeña. Desde que tengo memoria, mi vida parecía un infierno. No conservo recuerdos felices de mi infancia, y si los hubo, están enterrados bajo una montaña de dolor. Todo empeoró cuando mi madre decidió quedarse con el padre de mi última hermanita. Desde ese momento, nuestros días giraban en torno al trabajo constante, aceptar la convivencia con un padrastro que jamás nos quiso. Fue una batalla diaria. Mi niñez transcurrió en un ambiente de rechazo y gritos. Mi madre parecía no quererme. Eso era lo que sus palabras y actitudes me transmitían. Nunca me mostró afecto. Nunca recibí de ella el cariño que imaginaba que debería venir de una madre. Sus palabras, llenas de dureza y resentimiento, me harían más de lo que cualquier golpe podría haberme hecho. En la escuela las cosas no eran diferentes. Me convertí en el blanco del rechazo y del bullying. Mis compañeros no me aceptaban y yo no sabía cómo encajar. Sentía que no pertenecía a ningún lugar. Mi madre, en lugar de consolarme o apoyarme, parecía hacerme más pequeña con cada palabra. Cada vez que me hablaba, sus comentarios eran hirientes, como cuchillos que se clavaban en mi autoestima. Y lo más doloroso, que mi madre nunca confió en mí. Ella nunca se preocupó de mí. Me enviaba a la chacra con mi hermanito para trabajar con mi padrastro. Él me coqueteaba desde que tenía 10 años. Nunca me trató como una hija. Yo no entendía nada de esos momentos, pero fui creciendo. Y gracias a la escuela aprendí que su actuación no era normal. Ahí entendí que él me hacía un abu infant, pero nunca pude decir nada. Él me tenía en su mano, con sus palabras, porque mi madre nunca me quiso. Todo era un rechazo, y el hombre se aprovechaba con eso para decirme que no diga nada a mi madre, porque no me va a creer. Decía que era nuestro secreto, y que mi madre no me quería. Por las noches me visitaba en mi pieza, y yo no podía decir nada. Mi madre nunca me habló de esas cosas, tuve que aprender sola a cuidarme. Viví años sufriendo, viví años maltratada en palabras hirientes de mi madre y de mi padrastro, y trabajando como una burra en la chacra, como si fuera un hombre adulto y tan solo siendo una niña. Sufrí maltrato infantil de mi propia madre. Mi familia nunca me apoyó, nunca me acompañó en los momentos que más necesité. Sufrí eso que expliqué de mi padrastro, y me callé hasta los 14 años, cuando me decidí a hablar con mi madre. Solo que ella no me creyó. En el momento que hablé parecía haber creído, pero luego en el paso de los días, ella decidió volver con el tipo. Decidió quedarse con él. Dejó a su hija de lado. Ella nunca se dio cuenta del dolor y el sufrimiento que causó en mí. Éramos solo unos niños inocentes, pero aún así, trabajábamos días y noches en la chacra, porque según ellos, esa era la única manera de sobrevivir. Años de esfuerzo y sacrificio, para al final ver cómo el dinero de las ventas desaparecía sin siquiera dejarnos lo más básico, ni un par de zapatillas nuevas para quienes lo habíamos dado todo. Cuando una familia decidió elegirme, mis padrinos actualmente, mi madre no dudó ni un segundo en dejarme con ellos. Fue una decisión que dolió profundamente, porque en ese momento entendí que no era importante para ella. Pero con el tiempo, lo que parecía un abandono se convirtió en una salvación. Bajo el cuidado de mis padrinos, encontré algo que nunca había tenido: un hogar, un refugio, una familia. Ellos se convirtieron en mi ancla, mi fuerza,
y aunque el dolor de haber sido dejada nunca desapareció, aprendí a valorar el amor que sí recibí. Aún así, hay heridas que no sanan. El rechazo de mi madre y la ausencia de mi padre siguen siendo cicatrices profundas. Mi padre, que nunca estuvo presente, me negó incluso su apellido, me negó su apoyo y su confianza cuando más lo necesitaba. Es algo que nunca he entendido, algo para lo que no tengo respuestas. Hubo momentos oscuros en mi vida, momentos en los que sentí que ya no podía más, en los que incluso pensé en terminar con todo. Ya saben cómo. Pero por alguna razón sigo aquí. Tal vez porque quien está allá arriba tiene un propósito para mí, aunque el dolor me acompaña siempre, y hay situaciones que aún no puedo manejar. Aprendí a ver mi pasado como una fuerza. Mi impulso para seguir adelante proviene de las personas que nunca creyeron en mí, de los que dijeron que no tenía futuro. Ellos, sin quererlo, se convirtieron en mi motivación para demostrar que estaban equivocados. También pienso en mis hermanos, que aún enfrentan muchas de las mismas luchas que yo viví. Quiero ser fuerte por ellos, por mi futuro, por mí misma. Si algo he aprendido es que no podemos repetir los errores de nuestros padres. Traer a un hijo al mundo es una responsabilidad inmensa, y nadie merece vivir en el abandono, el dolor o la comparación constante. Crecí siendo comparada, juzgada por no seguir los pasos que otros creían correctos, pero aprendí que cada uno tiene su propio camino, y no debemos permitir que otros definan nuestro valor. Hoy sigo adelante, no porque el pasado haya dejado de doler, sino porque ese dolor me enseñó a ser quien soy. Y aunque nunca podré olvidar lo vivido, sé que puedo transformar mi historia en una lección de vida. Gracias por escucharme. Y hoy tenemos un recopilatorio que incluye lugares como cementerios, carreteras, en los que misterios de la noche como sombras, susurros y hasta ataques directos de entes se manifiestan. Acompáñame a esta sesión de terror número 19 y no olvides que en lo más cotidiano te puede ocurrir cosas paranormales. El ente de Toropiruwa, así se llama el lugar, Toropiruwa. Esta anécdota es contada por León. En la década de 1960, en Santa Elena, Cordillera, ocurrió un evento que marcaría a la familia Cantero para siempre. En el rancho Vidal y Juanita, hogar de una familia numerosa y trabajadora, sucedió algo que aún se recuerda con asombro y temor. El protagonista de esta historia se llama Canto, uno de los 7 hermanos, quien estuvo al borde de la muerte tras un encuentro con un ser inexplicable. Canto, un joven decidido y trabajador, había comenzado recientemente una relación con una joven de la zona. Todos los fines de semana cabalgaba aproximadamente 7 kilómetros para visitarla, atravesando un misterioso sendero conocido como Toropiruwa, un túnel natural formado por árboles densos que sumergían el lugar en penumbras. A menudo, siempre cruzaba y escuchaba ruidos inquietantes, ramas rompiéndose, pasos extraños, sonidos de animales. Aunque le parecían inquietantes, no les dio importancia, hasta que una noche todo cambió. Aquel fin de semana, Canto debía regresar el mismo día, porque tenía un viaje a Asunción. Con el rosario que su madre, doña Juanita, le había regalado y un machete al cinto, montó a su caballo y emprendió el regreso. Al llegar a la mitad del sendero, comenzaron los disturbios, rugidos, pasos entre los arbustos y frutas, especialmente pomelos, que caían al suelo como si alguien las arrojara. Su caballo, nervioso, comenzó a concovear, y Canto, aunque rezaba para calmarse, sabía que algo no estaba bien. De pronto, unos silbidos ensordecedores llenaron el aire. Parecía que otros caballos se acercaban, pero no había nada. Antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura y enorme,
y de apariencia humana emergió de la nada. El ser se abalanzó sobre él con tal fuerza que tumbó al caballo y a su jinete al suelo. Canto recuerda cómo aquel ente lo levantó con facilidad, como si no pesara más de 5 kilos, y lo lanzó por los aires hacia un alambrado de púas. Fue entonces cuando perdió el conocimiento. Al día siguiente, cuando Canto no regresó a casa, su familia organizó una búsqueda. Sus hermanos, vecinos armados y soldados de la zona recorrieron el sendero. Encontraron al caballo pastando tranquilo, desencillado, pero no había rastro de Canto. Mientras los perros olfateaban, uno de ellos comenzó a ladrar hacia lo alto de un gigantesco árbol. Fue entonces cuando lo vieron. Canto estaba atrapado en la horqueta del árbol, a casi 20 metros de altura, descalzo y sin camisa y con el cuerpo cubierto de heridas. Tenía costillas rotas, la cabeza abierta y había perdido 2 dientes. Los soldados usaron lazos para bajarlo con cuidado. Canto estaba vivo, pero profundamente traumatizado. Cuando finalmente pudo hablar, relató lo sucedido con detalles escalofriantes. La pregunta que atormenta a todos desde entonces es: ¿qué clase de ser pudo alzar a un hombre de 1.80 metros y 80 kilos hasta la copa de un árbol? Ningún hombre normal tendría tal fuerza. Hasta el día de hoy, el misterio de Toropiruwá sigue vivo, dejando una advertencia clara para quienes se atrevían a cruzar el sendero en las horas de la oscuridad. Y ustedes, queridos suscriptores, por su forma de actuar, ¿qué tipo de ente creen que habrá sido el que atacó a este muchacho? Los leo en los comentarios. Hola, mi nombre es Vanessa y quiero compartir una experiencia que viví cuando tan solo tenía 7 años. En ese entonces vivía con mi tía y mi hermano menor. Era una tarde calurosa, de esas que parecen interminables, cuando ocurrió algo que todavía me persiguen recuerdos y preguntas sin respuestas. Mi tía nos había dejado solos en casa por un momento mientras salía a hacer cobranzas. Ella se dedicaba a vender muebles y, como era común, aprovechaba las tardes para visitar a sus clientes, ya que a esa hora se encontraba la gente en su casa. Eran alrededor de las 3 de la tarde y mi hermanito y yo decidimos recostarnos en el suelo para poder soportar el calor. Aquí en Paraguay sabemos cuando hace calor como es. Desde mi lugar tenía una vista directa hacia la entrada de la cocina. La cocina era vieja, con puertas de madera oscura y desgastada, que parecían absorber toda la luz, volviendo el ambiente frío y sombrío, incluso a plena luz del día. Mientras miraba hacia esa entrada, algo me llamó la atención. De pie, junto a las puertas de la cocina, había un hombre. No era alguien que conociera, pero tampoco sentí miedo al principio, dice. Recordemos que la niña solo tiene 7 años. Estaba allí mirándome fijamente, con una sonrisa extraña y amable al mismo tiempo. Lo que más me inquietó fue el gesto que hacía con su mano, como si me invitara a acercarme a él. Inmediatamente le dije a mi hermanito lo que estaba viendo. ¿Ves al señor?, le pregunté. Pero él me miró con extrañeza y negó con la cabeza. No veía nada. Yo no podía apartar la mirada de aquel hombre. Era como si algo me atrajera hacia él. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lo más extraño es que esto no ocurrió una sola vez. En varias ocasiones, estando sola o con mi hermano, lo veía en el mismo lugar, siempre sonriendo y haciéndome señas. Sin embargo, nadie más en la casa lo veía, ni mi tía ni mi hermano. Aquella figura parecía ser solo para mí. Hasta el día de hoy me pregunto quién o qué era ese hombre. ¿Era un espíritu?
una alucinación o algo más que mi mente infantil no podía comprender. Lo único que sé es que esa sonrisa y esas señales siguen vivas en mi memoria, dejándome una sensación de misterio que jamás se ha ido. ¿Qué tal les pareció la segunda historia? ¿Qué creen que fue esa cosa que vio la niña? Recordemos que tenía 7 años apenas. Y no sé si alguien de aquí tenga algún recuerdo raro de su niñez, que haya experimentado algo que no tenga explicación. Porque muchas veces nuestra mente de niño nos juega también con un poco la imaginación. Así que saludos a los que se van conectando. Veo que hay mucha gente. Muchas gracias. Pueden comentarme de dónde me están escuchando, mientras yo busco la siguiente historia. Esta siguiente historia es nuevamente en un lugar del que hablé, creo que hace 2 videos pasados en YouTube, que es el cementerio de Lambaré. El cementerio de Lambaré tiene muchas anécdotas también. Seguimos con la siguiente historia. No sé si me escuchan bien, porque yo estoy grabando en este micrófono para la computadora y el celular solamente para transmitir en vivo. Ok, seguimos. Hola Z. Esto es algo que le pasó a mi tío y a mí hace unas semanas. Nosotros solemos salir a caminar, ya sea de día o de noche, y solíamos ir al cementerio de Lambaré, porque está al lado de nuestra casa. Te puedo decir que apenas entrar ahí, se siente una aura pesada. Ese día entramos tomando energizantes, pero en cuanto pusimos un pie en el cementerio, ambos nos sentimos agotados, como si hubiéramos corrido un maratón. Ese cementerio es enorme. Llegamos a una parte alejadísima, donde ya no se escuchaban los autos. En ese momento mi tío me dijo: escucho una voz detrás de mí. Yo volteé y te juro que vi a una señora con una camiseta roja, parada justo detrás de él. La mujer se desvaneció al instante. Yo me asusté tanto que le dije: toca mi corazón y me vas a creer, porque él no me creía. Minutos después, mi tío fue testigo de algo aún más extraño. Ambos vimos una silueta asomarse por detrás de una tumba. Decidimos seguir caminando, pero en un momento noté que él se había desviado por otro lado. Yo seguí ocultándome entre las tumbas, y cuando finalmente me puse frente a él, me dijo aterrorizado: ¿dónde estabas si yo te estaba siguiendo? Ahí nos dimos cuenta de que algo nos estaba jugando una mala pasada. Mientras charlábamos, segundos después, él hizo una señal para que me callara y me dijo: ¿viste eso? Un hombre pasó detrás de nosotros, reflejado en un azulejo negro. Decidimos ir a hablar con el guardia, un hombre de unos 70 u 80 años, que nos dijo: es normal que haya actividad por acá de día, no le hagan caso. Cabe recalcar que ese hombre también nos contó que disparó al mismísimo Luisón, pero que él salió ileso. Mi tío y yo seguimos caminando por la parte alta del cementerio y notamos que una sombra negra, alta y con sombrero, nos seguía. Al llegar a casa, yo escuché que él despertó y le dijo a mi abuela: no puedo dormir, aparece esa sombra en mi sueño y me duele la cabeza cuando la veo. En ese momento mi abuela le puso el rosario en la frente, pero él gritó: me quema el rosario, ¡ah, carajo! Desde que mi abuela rezó por él, ya no ha soñado con esa sombra. Mi abuela nos dijo: esa sombra está en el cementerio desde que tu abuelo estaba vivo. Ese abuelo ya llevaba décadas fallecido. Esto ocurrió hace solo unas semanas, y claro, ya no hemos vuelto al cementerio. Por último, quiero decirles algo: si van a lugares solitarios como ese, cuídense, lleven un rosario, no importa si eres ateo o de otra religión. Solo el nombre de Cristo temen esas cosas, y te lo digo yo, que soy satánico, dice
esta historia. Estas historias se envían en el grupo de WhatsApp que tenemos. Si ustedes quieren ingresar en él, en la descripción de todos los videos está el grupo para ingresar directamente. Solo por ahí se ingresa y pueden ser parte. Ahí pueden contar sus historias, pueden leer historias de otras personas, pueden compartir datos curiosos y así vamos creciendo la comunidad. Aprovecho, querido suscriptor, para decirles que no importa de qué país sean, pueden enviarme sus historias al correo zhistoria700@gmail.com. También este correo lo pueden encontrar en YouTube o por acá por TikTok o cualquiera de las redes sociales como mencioné. Ok, seguimos con la última historia de la noche. Y esta historia es un poquito diferente porque me pareció rara para nuestro país, para Paraguay. Si hay gente de otro país me puede decir a qué país pertenece esto. Encontré una historia que me pareció muy interesante al principio, pero conforme fui analizándola me di cuenta que podría ser simplemente un cuento, ya que la historia que cuenta incluye un mito peruano o de la Amazonia tal vez. De todas maneras, sé lo que cambia de un territorio a otro es el nombre nada más. Entonces bien, esta historia podría ser de Paraguay también, ya que se le dan el nombre según lo que no puedan explicar o cómo puedan entenderlo. Entonces de igual manera podría estar asociado a un mito paraguayo, como dije, así que se los comparto. Y con esto nos despedimos por esta semana de los videos de YouTube. No olviden suscribirse para no perderse ningún video. Subimos videos todas las semanas. En lo profundo de la selva paraguaya, en el apartado y misterioso departamento de Caaguazú, se habla en susurros sobre una curandera de fama legendaria, conocida como Laña Curucutú. Su nombre evocaba temor y respeto en igual medida, pues según los habitantes de la región, poseía poderes sobrenaturales que le permitían sanar las enfermedades más complejas y proteger a los inocentes de las fuerzas oscuras que acechaban en la oscuridad del monte. Laña Curutú, con su sabiduría ancestral, parecía ser un ser dotado de una conexión única con el mundo espiritual. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la curandera había sellado un oscuro pacto con un espíritu maligno de la selva, conocido como el Ñacumamá, una criatura mitológica de los montes que regía sobre el misterio y el temor en los corazones de los más valientes. Este pacto le había otorgado poderes inmensos, pero a un precio terrible. En su afán de poder, Laña Curutú había entregado su alma a la criatura, y con el tiempo se había convertido en un ser temido por todos, un ser que utilizaba su magia, no solo para curar, sino también para someter a los espíritus del monte a su voluntad. Una noche oscura y silenciosa, cuando la luna se ocultaba detrás de las nubes, el viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda. Un joven llamado Carlos se adentró en la selva en busca de una rara planta medicinal que su madre necesitaba para sanar. Desorientado por la espesura del bosque y el miedo creciente que le atenazaba, el joven pronto perdió el rumbo. La jungla parecía tragárselo sin dejar rastro. La ansiedad lo consumía. En este instante, como si la selva lo hubiera guiado, Carlos encontró una pequeña choza, de apariencia antigua y misteriosa, y al entrar fue recibido por la figura de Laña Curutú, quien lo observó con ojos penetrantes. Sin mediar palabra, ella le ofreció un té extraño, de color oscuro y aroma penetrante, asegurándole que la planta que buscaba estaba contenida en aquella bebida. Desesperado por ayudar a su madre, Carlos aceptó el ofrecimiento sin pensar en las posibles consecuencias. Apenas bebió el té, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si el tiempo se detuviera. La selva, antes silenciosa, comenzó a susurrar alrededor de él,
y visiones aterradoras comenzaron a invadir su mente. Sombras que se retorcían entre los árboles, criaturas aladas que danzaban en la oscuridad y murmullos de voces que llamaban su nombre. En ese momento, la Ñacurutu reveló su verdadera naturaleza. Con una sonrisa sombría, le confesó que, para obtener su poder, había tenido que someterse a un pacto ancestral con el Yakumama, el espíritu maldito que gobernaba las aguas del río y las profundidades del monte. Los espíritus de la selva, bajo su control, la mantenían en un poder casi divino, pero también en una prisión de oscuridad. Carlos intentó huir. Su corazón palpitaba con fuerza y un miedo incontrolable lo impuso a correr hacia la salida, pero nada pudo salvarlo. La selva parecía haberse cerrado a su alrededor y de la oscuridad emergió aquella terrible criatura, el Yakumama. Su enorme figura emergió del río cercano con ojos fulgurantes y boca abierta. La Ñacurutu, con un poder sobrehumano, lo atrapó sin esfuerzo y lo llevó ante el monstruo. El sacrificio de Carlos selló el destino del joven y su alma fue devorada por las aguas. A partir de ese día, las historias sobre su desaparición se esparcieron como un virus entre los poblados de Caaguazú. Nadie volvió a saber de él, pero muchos aseguraban escuchar su nombre, susurrado por los vientos nocturnos o sentir su presencia en la espesura del bosque. Con el paso de los años, la leyenda de la Ñacurutu se volvió una advertencia, un eco de terror y misterio que aún resuena en las noches de la luna llena. Se dice que cuando la luna brilla con más fuerza y el aire se vuelve pesado, se puede escuchar el grito de Carlos desde lo más profundo de la selva, llamando por ayuda, su voz mezclada con los susurros de los espíritus que habitan el monte, buscando la liberación de su alma atrapada en el oscuro pacto de la Ñacurutu. Los más valientes o los más insensatos aseguran que este monstruo y su curandera siguen acechando la selva, aguardando el momento oportuno para traer una nueva víctima al abrazo fatal del monte. Si quieres enviarme un relato, puedes hacerlo a través de nuestro grupo de WhatsApp o a mi correo zhistoria700@gmail.com. Igual en los comentarios, de todas formas la contaré. Espero que la hayas pasado muy bien y regresaremos la próxima semana con algunos relatos muy interesantes. Así que no olvides suscribirte para no perderte de nada. Saludos.